Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Todo en Palabras Podcast. Yo soy Miguel. Yo soy Enrique. Hoy es 16 de julio del año 2020 y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos varios temas. El primero de ellos es la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos en su primer viaje internacional como presidente de esta nación y por qué demonios había una estatua de Benito Juárez en Washington. ¿Cuál va a ser nuestro segundo tema? Vamos a hablar acerca de Lidia Cacho, que es una periodista que tiene por ahí unos roces con unos empresarios y específicamente porque esta semana, o bueno, la semana anterior, encontraron a esta persona en el Líbano y se está haciendo su extradición en estos momentos, entonces es lo que vamos a tocar el día de hoy. Esperemos sea de su agrado, les guste y vamos a comenzar. Venga. El día de hoy la producción nos trajo una cerveza 2X. Ya no es artesanal, para que no te estés quejando. Entonces... En el futuro juzgaremos que es una verdadera cerveza artesanal. Venga. Seguro traeremos una cerveza artesanal por aquí. Que de hecho, ya vas a ser maestro cervecero, ¿no? Pues estoy por ahí en un intento. Todavía falta mucho, digo. ¿Sí? Sí, soy un bebé apenas. Pero pues, la idea es algún día hacer unos experimentos por ahí. Traeremos una cerveza de Miguel Guzmán para el mundo. Que ya tengo un nombre para una. Que se va a llamar Huachinango. A que le esperen por ahí. Ok. Ya saben, si llegan a ver Huachinango en un Oxxo, digan, esa madre ya no es artesanal, pero es de Miguel Guzmán. Así es. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como lo habíamos comentado al principio, vamos a hablar acerca de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca en Estados Unidos. Como contexto, hay que saber que los dos presidentes, los presidentes de ambas naciones, necesitan un impulso a su popularidad. Eso es innegable. Tanto Donald Trump buscando la reelección en Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador tratando de realzar ese júbilo que tuvo hace 2 años cuando fue electo presidente, pues creo que están en busca de recuperar esa necesidad, esa ambición de popularidad, porque obviamente un presidente popular va a llevar a su país, a sus gobernados, hasta el fin del mundo. Okay. Y eso es un ejemplo innegable. Lo vimos con Hitler. O sea, Hitler llevó a Alemania desde ser rotundamente pobres, una Alemania quebrada totalmente, a levantarlo, ser una potencia mundial y después descarrilarlo completamente en una guerra que pues pocos habrían sido motivados de no ser por Hitler. Okay. Hitler llevó, gracias a la popularidad que tenía, los discursos que daba, la influencia que tenía ante la gente, pues llevó a su país a hacerles creer una fantasía, algo que no existía, y a través de eso, pues el declive, ¿no? Y la guerra, todo lo que conocemos. Entonces, en búsqueda de esta necesidad de popularidad, de esta necesidad de aceptación, ambos presidentes se reunieron para que cada uno desde sus trincheras puedan tener un poco de popularidad, un respiro de popularidad. Hay que decir también que fue una conferencia, ¿cómo decirlo? Una reunión realmente vacía, porque no hubo nada detrás. El pretexto era el TMEC. Pero realmente el TMEC ya estaba cerrado y prueba de eso fue que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, no quiso ir. Sí, él sabía que era una pérdida de tiempo, yo creo. Sí, claro. Él ahorita no necesita popularidad, él está bien y su popularidad está en quedarse en Canadá atendiendo las necesidades que por esta contingencia tiene su país y las está atendiendo, y ese fue su impulso de popularidad. No necesitaba traer a alguien más o reunirse por otro lado con otra persona para cubrir ese hoyo. Que creo que ganas más puntos así, ¿no? Digo, en plena pandemia hacer una reunión de presidentes de 2 naciones, creo que ganas más puntos quedándote en casa que... Sí, claro, pero teniendo una casa totalmente destruida, donde no tienes absolutamente nada en control, claro. Y eso de las dos partes, o sea, no solo por el lado mexicano, también por el lado norteamericano, son el foco rojo del mundo por esta pandemia. O sea, son el país con más infectados, con más muertes. Entonces, de ambos lados las casas están destruidas, ¿no? O sea, claro, como que quedarte en casa no es la mejor opción para levantar tu popularidad en estos momentos para ellos. Sí, puede ser. Algo curioso por ahí era que bueno, por ejemplo, en Estados Unidos no se habló como tal de la visita de Donald Trump, precisamente porque no hubo nada como de fondo. O sea, solo fue una reunión casual, pero no hubo nada como realmente nuevo, algo que realmente saliera como noticia de, hey, los presidentes dijeron esto esta tarde, pues no hubo nada de eso. Lo único rescatable fue unos empresarios por ahí que sí, se vieron cosas interesantes, pero fuera de ahí no vi como nada
fuera de lo normal. Sí, realmente el pretexto pues era reunir a los empresarios para que gracias al TECMEC, que no se acaba de firmar, pero está por entrar en vigor, pues entre ellos pudieran tener algo así como un meeting, un networking para conocerse y probablemente nacer nuevas alianzas comerciales entre los empresarios más grandes de Estados Unidos con los, bueno, no necesariamente los más grandes porque, o sea, Estados Unidos es otro nivel, ¿no? O sea, tiene... Sí. Ellos pueden jactarse de decir que tienen un chingo de niveles de empresarios, ¿no? De este lado mexicano, pues si bien tenemos a Carlos Slim, que es uno de los empresarios más ricos de todo el mundo, pues los demás, si bien son poderosos, si bien son fuertes, pues no tienen el mismo impacto global, sí, el calibre que los demás, Carlos ¿no? Slim. Sí. Claro. Entonces, pues eso fue lo único rescatable, que los empresarios hayan ido, pudieron o tuvieron la posibilidad de cerrar por ahí tratos con otras personas, hablar con gente, y pues al final de cuentas así es como se construyen las alianzas y pues el intercambio comercial, ¿no? Sí, eso es realmente lo único rescatable. De ahí en fuera, que el presidente haya ido a Estados Unidos y que sea tal cual como mucha gente lo mostró, que le regresó soberanía a México y qué gran actuación del presidente allá, pues absolutamente nada que ver. Sí, claro. O sea, hay que tomar en cuenta que el presidente pues no hizo nada que ningún otro presidente haya hecho. Absolutamente nada. Fue exactamente lo mismo que las visitas de Enrique Peña Nieto cuando se estaba renegociando el tratado. Exactamente lo mismo, con la diferencia de que cuando Enrique Peña Nieto y su gabinete fueron, sí había un porqué. Realmente eran sesiones de negociación, sesiones donde se estaban decidiendo cosas importantes para el país y no pues una gira, nada más para aumentar sí, las claro. brasas en ambos lados, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí, venga, no se hizo nada nuevo y yo creo que lo que le urge a Trump es crear es algo que decir de él, ¿no? Yo presiento que no va a ser reelecto, pues digamos que lo diga el futuro. Sí, los términos de su reelección por ahora me parecen un poco difusos. Aún no podría realmente decir o tener una postura respecto a... Yo creo que va a quedar como presidente o no. No me atrevo a dar una postura en este momento. ¿Todavía? Todavía no. Sí, lo veo más predecible que un América Chivas. Sí, yo creo que no se queda. Y se queda haciendo que va a ser algo turbio por ahí. No creo que si vuelva a ganar sea legítimo. Yo digo. ¿Tú crees? Yo me atrevo a decir ahorita que sí. ¿Lo dijeron de él? Desde el único podcast que lo dijo primero. Así es. Anoten la fecha. Él es el primero en decir que Donald Trump no se reelige. Yo la verdad me reservaría aún mi veredicto. Más adelante obviamente lo diré con ustedes, lo comentaremos. Pero por el momento yo me mantengo al margen. Y creo que, por un lado, si bien es cierto, este acercamiento entre los dos presidentes tal vez puede generar algo de valor en el futuro si es que Donald Trump queda como presidente y si es que no vuelve otra vez con afán de reavivar su campaña, lanzar ese discurso anti-mexicano y anti-Latinoamérica completamente. Sí, claro. Para reavivar la popularidad que tenía. Que, por cierto, comenzó a hacerlo. Creo que al día siguiente de la reunión dijo que qué bueno que el muro ya se estaba construyendo porque si no, todo el coronavirus iría de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, al día siguiente. Y irónico, después de que el presidente en su discurso haya dicho que el presidente Donald Trump era alguien que trataba al país con respeto, sí, claro, y que lazos de amistad y la chingada. Y ahí yo me pregunto, ¿realmente la gente que dice el mejor presidente de la historia, gracias por ponernos en un lugar, alto, ¿no? Sí, en alto, claro, gracias... No es cierto, fue a ponerse de tapete. Sí. Realmente, hay que decirlo. De hecho, en Twitter, que está lleno de odio, ya lo hemos dicho, pero todo ese día el top era contra el presidente y era el que nos hizo quedar mal, que nunca hacía nada bien, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, digo, era lo que decíamos, tampoco iba como a hacer algo grande. Sí, claro. No podemos tener una perspectiva tan grande de lo que iba a llegar a ser, pero bueno, o sea, yo creo que también nos falta como un poquito de, ok, aquí no está haciendo las cosas bien, pero aunque sea desde afuera vamos a apoyarlo, ¿no? Que se vea que tiene el respaldo de un desde pueblo, afuera, ¿no? O sea, igual no estamos conformes con lo que está haciendo aquí, pero creo que igual falta un poco de empatía con el presidente, ¿no? Y decir, pues en lugar de decir siempre la cagas o algo así, pues decir, oye, pues que bien, te vaya bien, ¿no? Sí, sí, sea. Claro. Entiendo que por un lado, como mexicanos, debemos de unirnos de cierta manera para decir, ok,
nosotros podemos pendejear a nuestro presidente de cierto modo, Tenemos el derecho de hacerlo. pero hacia el mundo nos respetas y respetas a nuestro presidente. Claro. Entiendo el punto. Sin embargo, creo que pues, él no fue a poner a México en un lugar muy destacado dentro de esa agenda. Sí, claro. Digo, si bien no hubo preguntas fuertes, o sea, no hubo realmente una rueda de prensa donde un periodista pudiera levantar la voz y preguntar una pregunta así de cajón. Ajá. Que todo el mundo esperaba era ¿quién va a pagar el muro? Teniendo a los dos presidentes ahí, ¿quién va a pagar el muro? ¿Va a haber muro? Y si va a haber, ¿quién lo va a pagar? Esa era la pregunta que todo el mundo podía esperar, ¿no? Claro. O, por ejemplo, otro caso de una pregunta así tajante, pues sería ¿qué sucede con las personas que ahorita están en Estados Unidos a través de una beca de educación o a través de una beca de trabajo? Y las becas de educación ahorita las visas de educación las están quitando, porque supuestamente, según este discurso de Donald Trump, si los estudiantes están tomando clases en línea, pues no necesitan una visa de educación. Entonces, hay un plan para retirarlas. O sea, si no estás teniendo una educación como en un aula, pues entonces no... Que por ahí también había un programa en donde, no recuerdo el nombre, pero el chiste era que apoyaban a las personas que habían llegado a Estados Unidos desde niños, toda su vida habían crecido en Estados Unidos. DACA. En el programa DACA. Entonces Donald Trump se los quería quitar y me parece que la Corte de Estados Unidos ya dijo que no, que sigue en pie el programa. Entonces creo que a partir de ese antecedente, que en Estados Unidos funciona diferente de aquí. O sea, aquí necesitamos que se constituya una jurisprudencia para entonces decir, esta es la interpretación de la ley. Ok. Y bueno, con una reforma que ya va a haber en los futuros meses, años, ya lo que se intenta es que ya no sea solo por jurisprudencia, que solo con que tengas un pequeño antecedente de hace 1000 años, con eso ya lo puedes tener. Entonces a ellos les sirve, porque a partir de que DACA reconoció, o bueno, constituyó, o un precedente constitucional, algo así, el programa, pues creo que de ahí es más fácil que la gente pueda quedarse en Estados Unidos sin ningún problema. Bueno, siempre y cuando estés en ciertos requisitos. Sí, si cumplas con ciertas cosas, la ley, ¿no? Pero yo creo que eso ya se va a ir quitando un poco, y precisamente se va, yo creo que, no creo que se acabe al 100 desde el punto del gobierno. A lo mejor con la población de Estados Unidos sí, que todavía va a haber cierto rechazo contra los mexicanos o contra los latinos en general, pero creo que se va a reducir un poco con esto y con que ya no esté Donald Trump, si es que no se queda, porque ya dije que no. Y pues bueno, algo curioso que yo no sabía de la existencia de una estatua de Benito Juárez en Washington. Ok. ¿Tú sabías que había una estatua de Benito Juárez en Washington? Había visto, pero me hice la misma pregunta que nos vamos a hacer aquí. ¿Qué chingados hace una estatua de Benito Juárez allá? En Washington, exacto. Y pues bueno, me puse a investigar por qué hay una estatua de Benito Juárez en Washington. Resulta ser que aparentemente Benito Juárez estaba dispuesto a mantener el país como liberal pese a cualquiera que fuera el costo. ¿Ok? Uno de esos costos que se tuvo que pagar, entre comillas, ahorita voy a explicar por qué entre comillas, pero uno de esos costos que se tuvo que pagar en la guerra entre el México liberal contra el México conservador antes de la segunda intervención francesa en nuestro país, que eso ya lo mencionamos en un podcast pasado, este caso de Maximiliano, por ahí búsquenlo, me parece que es el tercer episodio. Tercero o cuarto. De cualquier modo les dejamos la nota por aquí arriba, por ahí arriba, donde sea que quede, pero... Total, el chiste de todo esto es que durante esa guerra, ambos bandos, hay que mencionar que México estaba quebrado, o sea, empezaron a tratar de cobrar impuestos por casi cualquier cosa para financiar esta guerra, porque sabemos que las balas cuestan y no es un precio barato, menos en aquel entonces. Claro. Entonces, Benito Juárez, para tratar de financiar su frente, el Frente Liberal, firmaron con Estados Unidos un tratado que se denomina McLean-Ocampo. ¿De dónde viene el nombre de este tratado? Pues McLean era el embajador estadounidense en México y Ocampo era una persona que tenía poder dentro del gobierno liberal. ¿Ok? Se negoció que entre ambos países, Estados Unidos y México, para esto, Benito Juárez era presidente en México, o sea, el presidente liberal en México. Recordemos que en esa época del país había dos presidentes, había como dos corrientes idealistas. Benito Juárez por un lado, del otro lado en Estados Unidos estaba Lincoln, el presidente Abraham Lincoln. ¿Ok? Entonces,
Por eso también el presidente visitó la estatua de Lincoln, porque tenía que ver en el proceso histórico. Okay. Entonces, mientras Lincoln estaba de presidente, de este lado Benito Juárez estaba de presidente, y se acordó un tratado por $4 millones en el cual Estados Unidos iba a tener derecho de tránsito y como tal prácticamente derecho territorial de 3 partes del país. La primera de ellas y la más importante era una franja del país que cruzaba desde el Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos. Esa franja, Coatzacoalcos en Veracruz, esa franja pues es muy importante porque es la parte más angosta de México. De todo el territorio mexicano es la parte más angosta que une el mar Atlántico con el Océano Pacífico. El Océano Atlántico con el Océano Pacífico, perdón. ¿Ok? Entonces Estados Unidos quería el derecho de uso de esas tierras a perpetuidad. El tratado se firmó a perpetuidad. Ok. ¿Ok? Entonces, a perpetuidad por $4 millones de aquel entonces. No solo esa parte de México, también había otra parte que comunicaba desde Sinaloa hasta Monterrey y una tercera parte de Monterrey a Brownsville, en Texas. ¿Ok? Entonces, esas 3 partes del país iban a estar totalmente controladas, más bien estaban a disposición del uso norteamericano, ya sea para transferir mercancía, tropas militares o recursos materiales. ¿Ok? Toda esa parte, México no tenía derecho a reclamar ninguna tarifa de impuestos ni ninguna tarifa comercial por el traslado de cosas por ese estrecho del país, y México se comprometía a cuidar toda esa parte del país a perpetuidad. ¿Okay? Y si había algún robo, algún desperfecto en alguna de esas partes del país, México tenía que pagar la indemnización a Estados Unidos, porque eran materias primas americanas. ¿Okay? Entonces, me queda claro que Benito Juárez estaba dispuesto a entregar todo el país completo, con tal de que el gobierno liberal quedara en manos de él y su séquito de seguidores, ¿no? Entonces, pues, como tal, Benito Juárez se firmó este tratado. Afortunadamente, más bien, para nosotros, este tratado no fue ratificado por el gobierno de Benito Juárez, pero no fue ratificado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un año después estalla la guerra de secesión en Estados Unidos y el Congreso norteamericano decidió que ratificar ese tratado sería darle un poder estratégico a la parte sur del país, que era los confederados, para, como México está en el lado sur de Estados Unidos, pues tendrían el poder de manejar esas tierras, y en aquel entonces estratégicamente pues era un tiro en la pierna. Okay. Y afortunadamente por eso no se ratificó ese tratado. De lo contrario, hoy tendríamos algo como lo que Estados Unidos tuvo en Panamá, okay, el derecho de tránsito prácticamente sin pagar nada en nuestro país, a diferencia de que en Panamá se firmó un contrato de 100 años y en México se había firmado un contrato a perpetuidad. Yo creo que ni existiría el TEMEC. Probablemente no. No sería necesario para los... sí, no sería necesario para ellos de tener un contrato tan favorable, okay, en territorio mexicano para los norteamericanos. Entonces, esto me llama la atención y me hace pensar que no es para nadie una mentira o algo oculto que el gobierno de hoy en día está muy inspirado en el gobierno de Benito Juárez. Sí, claro. Y de todos estos, ¿cómo decirlo? Personajes de la historia. Sí. Y el más importante, que de hecho en el logo de la 4T está Benito Juárez con una bandera, pues es el Benito Juárez. Entonces, pues me parece que si el gobierno de hoy en día está inspirado en esta necesidad de alcanzar los logros que sean necesarios al precio, al costo que lo valga, pues estamos en grandes problemas, ¿no? ¿Te imaginas hoy en día que se firme algo de ese estilo? No, ya no creo que se haga. Pues mira, tal cual no, se ve difícil, pero sí ha habido cosas medio raras. ¿Recuerdas hace unos meses que la Secretaría de Energía dijo que no iba a recortar su producción de petróleo en la OPEP? Sí. Y Estados Unidos asumió ese recorte. Sí, eso fue un favor personal que le van a cobrar a México con intereses tremendos, hombre. Y no sabemos cuándo lo vamos a terminar de pagar, ¿no? Pero yo creo que llevamos muchos años pagando todo eso. Pero sí, o sea, fue un favor tremendo porque, bueno, de entrada la Secretaría de Energía, creo que es Rosario Nale. Ajá, Rocío Nale. Bueno, una falta de pericia en una negociación internacional, sí, ¿no? Totalmente. Tremendo, pero pues sí, creo que, bueno, somos socios comerciales de Estados Unidos. En teoría estamos
juntos, ¿no? Para sea cual sea la situación de lo que se trate. Entonces yo creo que sí tenemos como ese respaldo y creo que sí nos cobran demasiado todo lo que hacemos. O sea, nunca ha sido mentira que siempre estamos por debajo de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Se supone que siempre tendríamos que estar a la par, pero la realidad es que siempre estamos por abajo, ¿no? De hecho, algo curioso era que, por ejemplo, si juntas dos estados de México, no recuerdo ahorita cuáles, representan un estado de la economía de Estados Unidos. O sea, simplemente con ese dato Ok, somos muy pequeños, ¿no? En bastante comparación. pequeños. Entonces creo que sí estamos muy por debajo. Y creo que no es tan notorio cómo lo hacen, pero por ejemplo yo creo que con el Temec todavía no lo he estudiado bien y algún día deberíamos comentar más o menos aquí Claro. bien cómo de qué va. Pero sí, o sea, hay muchas cosas que por ahí estamos dejando ir. Y por ejemplo la ley de propiedad industrial, que ahorita está como muy de moda en muchos creadores de contenido que, bueno, tienen ahí como el foco rojo de qué va a pasar. Hay que explicar eso porque es interesante y es bueno que la gente sepa como de qué va bien la ley y que, cuáles son las nuevas cosas que se vienen, porque se derogó totalmente la ley que teníamos La ley anterior. y se promulgó otra nueva, ¿no? Entonces ahorita hay una, se llama vacatio legis, como el periodo que está entre que se promulga una ley y en lo que entra en vigor. Ok. Se llama vacatio legis, creo que son 8 meses. Entonces me parece que ya entra el otro año, pero o sea, todavía tenemos como un buen tiempo para estudiarla, para ver qué es lo nuevo que va a venir. Y alzar la voz sí, en caso de que sea sí. necesario. Sí, para estar todos como al pendiente o estar informados de qué es lo que se puede o no hacer. Ok. Ahí te lo dejo de tarea, Milik. Sí, por aquí lo vamos a ver. Vientos. Y pues sí, por ejemplo, ese caso que Estados Unidos asumió ese recorte de producción por parte de México, me parece que no fue tocado con la seriedad que eso requiere. Si bien por algunas personas esto fue un hito, ¿no? Porque México no va a recortar su producción de petróleo, pues si lo vemos objetivamente y cómo se desarrollaron las cosas en el mercado petrolero, pues resulta que un mes después el precio del petróleo llegó a valer menos 42 dólares, ¿no? Se desplomó totalmente. Entonces, cada barril de petróleo que México siguió produciendo representaron pérdidas para claro. Pemex. Que ahí es un foco rojo, o sea, se vio tan claro que si México dijo, es que yo no puedo disminuir mi producción de petróleo porque si no, pues se me acaba el changarro, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí, creo que sí es un tema muy serio, el petróleo el día de mañana ya no se va a usar. Entonces, no podemos ser tan dependientes de ese ingreso, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que sí es algo muy preocupante, que hay que hacer algo por ahí. Que lo vamos a tocar en episodios posteriores. Sí. Y bueno, ahora que ya sabemos por qué chingados hay una estatua de Benito Juárez en Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos por razones estratégicas no hizo uso de eso, pero pudieron haberlo hecho y por eso como que lo tienen allá. Ok. Ahora que sabemos por qué, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente tema? Sí, vamos a hablar acerca de una periodista que se llama Lidia Cacho Rivero, si no me equivoco. Sí. Bueno, esta mujer hace que por el año 2010-2012 escribió un libro que se llama Los demonios del Edén. Así es, 2006, para ser exactos, sí. Gracias. Escribió este libro en el que básicamente se trataba de reconocer la existencia de un grupo de personas que tenían, que hacían pornografía infantil y trata de personas. Tenían una red de pornografía infantil y trata de blancas en el sureste mexicano, en particular Quintana Roo, que era la ciudad donde ella vivía en aquel Cancún, entonces. ¿no? Bueno, en general en Quintana Roo, pero ella es de Cancún. Y bueno, derivado de esto, las personas más señaladas fueron dos empresarios en general. Un empresario de apellido Curi y otro empresario llamado Kamel Hasif. Entonces, la primera persona que estuvo presa fue el señor Curi y en estos días Kamel Hasif se encontró, tenía una orden de aprehensión y se encontró en el Líbano. Entonces, en estos días se solicitó su extradición a México por el delito de tortura. Básicamente, si ustedes investigan o indagan qué fue lo que hizo toda esta persona, realmente lo tomó como algo personal contra esta periodista. La periodista, así es. Contra Lidia. Entonces, básicamente lo que hizo fue que la empezó a amenazar. Por ahí se filtraron unas llamadas que tenía en aquel entonces el ejecutivo del estado de Puebla. Y bueno, realmente se hizo ahí como una rebaparamba tremenda y incluso Lidia Cacho estuvo amenazada de muerte. Entonces fue algo realmente grave. Se hicieron, dentro del proceso judicial
si hicieron careos y todo esto, y si ustedes lo ven, realmente es una persona, bueno, detestable en todos los sentidos. Actualmente me parece que ya está muy grande y es algo curioso, que no sé si ya sea una noticia o si solo fue un chisme, pero bueno, cuando se estaba solicitando la extradición, se supone que sus abogados aquí en México metieron como un amparo porque él decía que no lo podían como someter a ese proceso porque debido a su edad le iba a dar COVID-19, que ya es como el pretexto de todo el mundo. Claro. Ya se volvió una vieja confiable. Pero bueno, eso es básicamente como el escenario general de lo que está pasando. No sé si quieras agregar algo. Sí, un poco más al contexto de lo que sucedió. Probablemente algunos sean muy jóvenes para recordarlo. Yo era muy joven, yo tenía 10 años, escasos 10, 9 años cuando esto sucedió. Sin embargo, sí recuerdo mucho, así muy clarísimo, una llamada donde un sujeto le llamaba a otra persona y le decía: ¿qué pasó, mi gober precioso? Tú eres el héroe de esta película, papá. Estas palabras fueron dichas por Kamel Nacif cuando sostuvo una llamada con el exgobernador de Puebla, en aquel entonces, Mario Marín, que por cierto también tiene una orden de aprehensión, está prófugo el personaje. Y bueno, esta llamada, en aquel entonces no lo entendí. Más adelante cuando crecí, pues te enteras de este tipo de cosas que hasta parecen novela. O sea, neta, tú lo escuchas y esto puede ser una temporada de una serie de Netflix, ¿eh? O sea, sin pedos. Sin pedos. Estamos hablando que una periodista, mi respeto para los periodistas, la verdad, es una labor impresionante la que ellos hacen para poder llevar las noticias y hacer conocer lo que está sucediendo en ciertos lugares del país. Esta periodista, Lidia Cacho, trabajaba en Cancún y ella descubrió una red enorme de trata de personas, de abuso de menores, de tráfico de blancas, y se dio cuenta que, por ejemplo, ella narra, hay un documental muy bueno que se hizo después de todo esto, por ahí del 2007, que se llama Los Jardines del Edén también, pero documental. Ajá. Okay. Y ella en ese documental narra cómo ella se dio cuenta que en Cancún era una práctica muy habitual que ciertos, ¿cómo se llaman? Estos como barcos pequeños que son privados, yates, salían de Cancún, de Cozumel, de Isla Mujeres, destino Cuba, y cuando regresaban con mujeres. Okay. Y esas mujeres no volvían a Cuba. Se quedaban aquí dentro de una red de prostitución, de abuso de menores. Investigando, se dio cuenta que había personajes muy, muy adinerados en todo este tramado de esta red enorme de trata. Entre ellas la persona que mencionaste, Curi, y Kamel Nacif. Ella está escribiendo un libro, termina de escribir su libro, lo publica, y resulta que las personas implicadas en el libro la empiezan a amenazar de muerte de forma no personal, pero sí abierta. O sea, se reían y daban sus nombres a estas personas. O sea, el sujeto Curi decía su nombre. No tenía ningún temor de ocultarse o de hacerlo a través de una carta anónima o de una llamada. No. Él llamaba y decía: soy Curi, quiero hablar con tal. La amenazaba. Así, o sea, así de poderosos se sentían. Okay. Dentro de esto, en algún momento, ella llega al lugar donde trabajaba, al periódico donde trabajaba, dos personas que se supone eran agentes judiciales, la interceptan, le dicen que está arrestada, la suben a un auto y no se sabe de ella 12 horas, ¿no? O sea, el lugar, su trabajo, pues tenía cámaras exteriores, ven que la interceptan, personas salen a buscarla y como se dan cuenta que hay personas que salen a buscarla y se dan cuenta de que había seguridad, o sea, de que alguien los había visto, es por eso que realmente no la matan, pero el objetivo era asesinarla. Sí. Y realmente eso fue un secuestro. La presentaron a la Fiscalía de Puebla porque la denuncia era en Puebla por este sujeto llamado Kamel Nacif, que es apodado el rey de la mezclilla porque en Puebla tenía varias fábricas textiles. Sí. Entonces, él denuncia en Puebla, desde Puebla mandan a los agentes judiciales, la arrestan, pero realmente la presentan porque habían visto que eran agentes los que la habían atrapado. De lo contrario, lo más probable es que lo hubieran asesinado, porque ella narra que los sujetos la llevan en un auto de Cancún a Puebla en un trayecto de 20 horas, donde la torturan, abusan de ella y le dicen que la van a matar. O sea, en varias ocasiones le dicen que la van a matar, la ponen en un risco y están a punto de soltarla, y ella narra que una persona le dice a la otra: espera, tenemos instrucciones de que tiene que llegar viva.
la presentan al día siguiente en la fiscalía y inicia un tramado, un verdadero infierno para ella, porque estuvo, me parece que 4 meses en prisión por esto. Afortunadamente logra salir y se dan cuenta que todo el tramado, todo lo que ella había escrito es verdad. Arrestan al señor Curry, el sujeto Curry, digámoslo así. Sí. Arrestan a Curry y por otro lado, la denuncia que interpuso Kamel Nacif fue a través de Puebla, porque estaba coludido con el gobernador de Puebla, que tenía poco de empezar a ser gobernador, creo que tenía como 1 año. Okay. Entonces, él le ayuda a interponer la denuncia y de alguna manera salen un montón de llamadas, o sea, hay muchísimas llamadas donde Kamel Nacif se ríe, se burla de que él había mandado por Lidia Cacho. Hay que poner algo sobre la mesa. Se supone que, bueno, tendrían que detener a esta periodista porque primero Hasif había interpuesto una denuncia, una demanda, no recuerdo bien, por daño moral o daños y perjuicios. Bueno, él primero interpuso algo. Y difamación, me parece. Creo que sí. Es que, bueno, difamación ya no es un delito. Y no sé si en ese estado sí era. Okay. Pero bueno, básicamente esa es la figura. Entonces por eso la detuvieron. Y a mí me parece algo curioso. Si ustedes ven este documental, se van a dar cuenta, si le ponen atención, que durante el video, en general, con todas las participaciones de las víctimas que fueron de esta organización y de Lidia Cacho, yo encontré mínimo alrededor de 10 delitos. O sea, está increíble. En primera está tortura, tentativa de violación, trata de blancas, está, bueno, delitos de servidores públicos, está peculado, abuso de facultades y bueno, o sea, todo se tiene que comprobar. Y aparte estamos hablando de las víctimas, entonces imagínate con una, ¿no? Una que haya sido violación, por ejemplo, debe de haber muchas, ¿no? Muchos, sí. Entonces yo creo que este tipo debería estar en prisión desde hace mucho tiempo y por muchos años. Desafortunadamente ya su edad ya no da para que los cumpla, pero es algo que encontré por ahí, está curioso eso. Sí, bastantes delitos. O sea, ahora que los mencionas y los enumeras, o sea, sí son un chingo de delitos que realmente el sujeto no pagó. O sea, si se fue de aquí. Hay que mencionar que Kamel Nacif es, no recuerdo si es libanés o de descendencia de Líbano, pero lo más sencillo para él pues fue salirse del país en cuanto lo ordenaron su aprehensión y se fue del país. Y por otro lado, Mario Marín se me hace bien extraño, bueno, tal vez no extraño, pero su gobierno, pues no recuerdo alguna otra polémica después de esta, no recuerdo haberlo visto por ahí enredado en alguna otra cosa, pero digo, en tus primeros 2 años de gobierno y que suceda algo así, o sea, algo de ese tamaño, me sorprende que no haya habido más revuelo en Puebla, ¿sabes? Porque después de eso yo no recuerdo a Puebla en los titulares como por algo de esto. Bueno, salvo lo último que mataron al candidato cuando fueron las elecciones, que se cayó un avión, ¿te acuerdas? Y que mataron al presidente del PAN y bueno, todo ese revuelo. Moreno Valle y a su esposa, pero bueno, fue recientemente. Pero eso no fue asesinato como tal, o sea, fue un accidente. Por ahí dicen que sí. Fue un accidente. Según la versión oficial, hay que decirlo, según la versión oficial, ¿no? Entonces, hasta antes de Moreno Valle, pues yo no recuerdo a Puebla, o sea, que haya sido mencionado ahí. ¿De qué manera y qué poder tienen esos núcleos para manejar de esta manera la situación? O sea, callar un estado completo. O sea, al país, porque eso fue de nivel nacional. O sea, ese escándalo fue de nivel nacional. Durante otros 4 años, para que Mario Marín terminara su sexenio de buena manera, o sea, con cierto sigilo, pues sí llama la atención. Que hoy en día tiene una orden de aprehensión y qué raro que no la hayan lanzado desde el momento en que dejó la gobernatura de Puebla, ¿no? Claro. Porque ahí hay algo que yo jamás he entendido. ¿Cómo funciona el fuero? O sea, una vez que tú tienes un cargo público, ¿realmente ya eres intocable? Lo que pasa es que el Estado te encubre de un fuero. Entonces, creo que ya hubo una reforma para que se eliminara precisamente con Andrés Manuel. Pero el punto era que tú como ejecutivo, bueno, es que eso ya depende de cada constitución de cada estado, ¿no? Ok. Pero por ejemplo en la federal el presidente tenía un fuero. ¿Qué significaba esto? Que para tú denunciar al presidente de que había hecho algo, primero el Senado le tenía que quitar como esa protección llamada fuero para que entonces sí, tú pudieras presentar tu denuncia o tu demanda en su caso, para entonces ya ser juzgado. Porque si tú la presentas y todavía no le quitan el fuero, eso no procede.
Ok, o sea, si eres literalmente Pues intocable. Se supone que está vendido porque al final del día siempre te lo puede quitar el mismo estado, ¿no? A través del Senado. Pero, Ok, pues, pero sí... nunca, creo que solo una vez en la historia ha pasado eso. Y Ok, ya, creo que fue en 1900 y algo. Entonces, sí, es ya tiene difícil. bastante tiempo y pues ya. Pero tengo entendido que ya se va a eliminar esa figura, que creo que le convenía mucho al país desde hace mucho tiempo, Sí, era necesario, ¿no? porque tienen Con el mucho de récord que dónde. tenemos Sí, claro. de corrupción, peculado y etcétera, pues creo que era necesario esa reforma, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Y más, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, tienen la voz de Mario Marín diciendo, sí, no hay pedo, yo te ayudo, sí, yo te recibo la botella de lo que quieras. O sea, tienen la voz de él Sí, claro. diciendo que lo está respaldando a Kamel Nassif. Entonces, me parece sorprendente que no se hayan tomado cartas del asunto en su momento, o sea, realmente se hayan tomado cartas, ¿no? En ese momento. Hay una entrevista que López Dóriga le hace a Mario Marín después de que salen a la luz estas llamadas, y López Dóriga le pregunta, ¿es usted o no es usted? Y él responde, no, no soy yo, eso es una edición, ¿ok? No sé quién editó esas llamadas, pero entonces, ¿es su voz o no es su voz? Si le dices editado o es falso, ¿no? ¿Es editado o es falso? A ver, ¿es editado o es falso? Porque si es editado, entonces quiere decir que hay parte que es verdad. Que sí es verdad, claro. Entonces, ¿es editado o es falso? Él primero dice que es editado y luego dice que es falso, ¿no? Entonces digo, no sé en términos jurídicos esto qué tanto sea relevante o no, pero ahí se está contradiciendo totalmente. O Sí, sea, claro. si sales a desmentir algo, sales y dices, no soy yo y punto, ¿no? Y luego dice, es editado, o sea, si es su voz, o sea, si dijo algo de lo que está diciendo, pero editaron una parte. Y luego dice, es falso. Entonces... Es que ahí entra algo muy curioso y precisamente uno de los careos que están Hasif y la periodista le dice, es que, Hasif le dice, es que tú siempre pruebas todo pero en los medios, o sea, pruébalo en el juicio. Y pues tiene razón, o sea, en los medios puedes hacer todo el humo o todas las pruebas que tú quieras, pero realmente lo que importa es era en el juicio. el jurado. Posteriormente, después en una entrevista, no sé, creo que era la presidenta del juzgado, no recuerdo bien, pero ella dice, es que en todo momento se le respetaron sus derechos procesales a Lidia Cacho. Entonces, yo ahí me di cuenta y dije, esto es tremendamente una coalición, o sea, Sí, sí, está coludida, digo, ¿no? tremendo, o sea, creo que fue, digo, estuvo más claro que el agua, que fue una colusión tremenda. Entonces, pues yo creo que con un escenario así tenía todo para perder, ¿no? Afortunadamente creo que se tiene una oportunidad de hacer algo bien, a pesar de todos los años que ya han pasado, pero pues yo espero que sí se haga algo diferente. Porque bueno, antes, en esos tiempos teníamos el antiguo proceso penal, ahorita ya tenemos el nuevo, que igual tiene muchas lagunas por ahí, pero creo que ya puede ser una gran diferencia o tiene algunas ventajas a El anterior. comparancia con el viejo. Así que esperemos a ver qué pasa. Pues sí, hay que ver qué sucede en este caso. Hay que destacar algo importante, que posterior a que se hizo público el paradero, porque el sujeto, Kamel Nassif, no está detenido. O sea, solo saben dónde está. Y le solicitaron al Líbano que por favor, si puede, lo capture y lo extradite, ¿no? Claro. Pero Lidia Cacho, ante esto, ella alzó la voz y dijo que ya lo tenían localizado al sujeto desde hace un año, me parece, y que por cuestiones de logística y de poder hacer que el sujeto pague lo que debe, pues lo tenían como en secreto. O sea, realmente estaba en secreto, que le parecía pues que todo ese trabajo lo habían echado a perder al hacerlo público, porque ahora el sujeto ya sabe dónde está y pues, se puede mover, ¿no? Porque realmente no está detenido. Sí, de hecho, ella culpó a Gers Manero, que ahorita es el titular de la Fiscalía General de la República. Entonces, ella lo acusa de que ella le avisó hace cierto tiempo del paradero de este sujeto y que él entorpeció el proceso que ya llevaban como de la investigación, porque precisamente lo hizo público y tardó demasiado tiempo en hacer todo el procedimiento para llevar a cabo la extradición y en su momento la detención en el Líbano, ¿no? Entonces me parece una acusación muy fuerte, porque la fiscalía viene, bueno, se acaba de crear hace poco, no tiene mucho, y él es el primer mandatario, de alguna forma, que es el titular de la fiscalía, ¿no? Entonces hay que también estar pendiente ahí, porque yo creo que si inicias una nueva figura, que se supone que ya tiene más facultades y ya viene como más limpia de alguna forma, pues ¿cuál nuevo, no? O sea, sigue siendo el mismo manchadero que todas las
bueno, la Procuraduría, que era lo que antes Lo era que la antes Fiscalía, tenía. ¿no? Entonces sí, es un poco preocupante. En ese sentido, ¿sabes? A mí me da la impresión, o no sé, es lo que yo siento, es mi opinión, de que necesitan o tienen la necesidad de atrapar a gente o darle continuidad a ciertas cosas que ya estaban, entre comillas, cerradas, como por ejemplo el caso de los 43 normalistas, como para desviar un poco la atención de lo que está sucediendo, como para ahí echarle un granito de arena al presidente y que en las elecciones parciales que son el siguiente año pues, no le vaya tan mal, ¿sabes? O sea, tengo esa impresión de que están haciendo todo lo posible como para darle un segundo respiro, un segundo aire a este gobierno y que pueda suceder que vuelvan a obtener la mayoría en las cámaras el siguiente año. Y tan así que se nota que lo están haciendo a la prisa, o sea, lo están haciendo rápido. Lanzar esta noticia de decir, lo encontramos, o sea, ¿saben? Esto es un caso súper polémico, es a nivel nacional, y decir, la fiscalía lo encontró, pues creo que es esa necesidad de legitimar un gobierno, de Sí, de decir, llevarse un logro está por ahí. cambiando. Claro. Ajá. Y me parece súper valioso que Lidia Cacho salga y diga, no, yo ya te había dicho dónde estaba, yo lo encontré. Sí, claro. Es súper valioso, porque ahí es cuando realmente te das cuenta qué es lo que está sucediendo. Sí, la medalla no es de ellos. No es de ellos. Y aparte lo están haciendo mal. Claro. Porque no tenían ya al sujeto. Entonces es como de, güey, estás tratando de legitimizar un gobierno, estás tratando de como tal asegurar las siguientes elecciones, pero todo lo estás haciendo a la prisa y mal. Entonces, pues no vale la pena. Por otro lado, también salió la noticia de que encontraron los restos de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y digo, si bien no quiero saber lo que deben de estar pasando sus padres de esta persona en estos momentos, supongo que de cierta manera deben de estar felices porque lo que reclamaron durante tantísimos años fue eso, ¿no? Encontrar los restos, la certeza, ¿no? de que había pasado. De que había pasado. Por lo menos. Pero digo, es algo tan importante hoy en día, o sea, realmente es algo tan importante, o sea, para el revuelo que hicieron, ¿es algo tan importante? Creo yo que no. Creo yo que de nuevo es esa necesidad de tratar de legitimizar y de decir esto es diferente y estamos cumpliendo, porque fue una de las promesas, ¿no?, que hizo el presidente, que dijo esto va a cambiar y se va a reabrir el caso y adiós la verdad histórica, ¿no?, que así se le denominó, ¿no?, la verdad histórica, la que estaba en actas, ¿no? Ya la desmintieron. O sea, la borramos y vamos a hacer hasta el final de lo que sea necesario para encontrar a los verdaderos culpables, ¿no? Y por ahí después de que fíjate, o sea, qué conveniente, o sea, después de que se encontraron, o me parece que antes de que se encontraran los restos, capturaron a uno de los presuntos responsables. O sea, capturaron al sujeto, encontraron los restos, que también están haciendo las cosas, ¿no? O sea, todo está sucediendo de manera progresiva y todo está sucediendo un peón a la vez para llegar a una historia que nos están contando, ¿no? O sea, qué bien tramado está. O sea, sí, eso claro. A mí me llama un poco la atención. Que podemos platicar esto ampliamente en otro episodio, sí, porque da mucho de qué hablar. Pero a mí me da la impresión de que están tratando de legitimizar este gobierno para alcanzar un objetivo. Finalmente, ya nada más me gustaría decir un dato curioso que escuché en la semana. Hay una entrevista con Carmen Aristegui y está un investigador que se llama Eduardo Buscaglia con Alejandro Gersmanero, el titular de la Fiscalía. Okay. Buscaglia dice que es impresionante como, no lo dice con estas palabras, pero lo que intenta decir es que la Fiscalía es muy torpe, ¿no? Entonces, él como que siempre le ha tirado tierra a Gersmanero, ¿no? Okay. Entonces, él dice, y yo creo que tiene mucha razón con esta cifra. Entonces, por ejemplo, entran en lavado de dinero y le dice, es que tan solo en lo que llevamos del año, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha congelado 1,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, 1,000 y algo, pero 1,000 millones de pesos. Okay. Y en cambio la Fiscalía solo lleva 43 millones. Y le dice, la Fiscalía tiene 22,000 trabajadores y la UIF tiene 147 trabajadores, ¿no? Y el resultado es abismal. Sí. Entonces le dice, básicamente la Fiscalía es muy torpe y no tiene razón de ser. Y, bueno, al menos el lavado de dinero, ¿no? Y dije, wow, tiene razón. Sí, habría que analizar cifra a cifra y ver qué es lo que está sucediendo. Pero lo repito, a mí se me hace bien curioso
que las cosas estén pasando de ese modo. O sea, Sí, que todo se vaya dando también, ¿no? progresivamente y encontramos los restos, encontramos a uno de los culpables y por ahí probablemente en las siguientes semanas encontremos a otro culpable que probablemente esté en una escala jerárquica mayor, Claro. y así sucesivamente. Entonces, no lo sé, tal vez estoy paranoico y probablemente vengan aquí los chairos a decirme que estoy pendejo, claro. pero pues parece ser que todo está articulado de cierta manera. Okay. Llámenme paranoico, pero pues es mi punto de vista. Pues habrá que esperar. Habrá que ver qué sucede. Y bueno, finalmente para cerrar, ¿qué importante tenemos esta semana? Pues mira, esta semana como tal no tenemos algo relevante como tal, o sea, algo llamativo, más llamativo de lo normal. Sin embargo, el 18 de julio tenemos la muerte de Benito Juárez, relacionándolo un poco con el principio sobre su gobierno y lo que sucedió para llevar la libertad a México. Pues bueno, tenemos el 18 de julio la muerte de Benito Juárez. Ok. Yo tengo otra fecha más banal también. El 17 de julio es el Día Mundial del Emoji. Del emoji. Del emoji. Ok, ya tienen Día Mundial. Sí, Ya. claro, hoy día Ya se merecía uno. puedes decir todo con emojis. Sí, y bueno, ¿cuál es la forma de celebrarlo? Pues con hashtag Feliz Día del Emoji y pues hablando solo con emojis. Y pues ya, eso es todo lo que tenemos por esta semana, me parece. Me parece perfecto. Pues bueno, Así es. no nos queda nada más que esperar que les vaya gustando, que les haya encantado este episodio. Así es, espero que les haya gustado mucho. Compártanlo con todos sus amigos porque es nuestra forma de crecer. Suscríbanse, anden pendiente ahí en las notificaciones y todo esto. Y pues nos vemos muy pronto. Bye. Bye.